Bien. Bueno, primero saludarlos y agradecerles la invitación. Este mes de agosto es la celebración de la Semana de la Lactancia. A nivel internacional es la primera semana del mes de agosto. Y para el Perú, el Ministerio de Salud lo ha designado la cuarta semana de agosto como la celebración, ¿no? Aunque yo digo, la lactancia materna se celebra en cada nacimiento, ¿no? En cada nacimiento estamos empezando una lactancia de un bebé, ¿no? Y el vínculo con su mamá. Bueno, el lema internacional es proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. O sea, todos, dependiendo del escenario donde nos encontremos, tenemos que protegerla. Bueno, en relación a, ahora, en relación a esta charla, no tengo ningún conflicto de interés que declarar. No acepto fondos ni regalos de fabricantes o distribuidores de sucedáneos de la leche materna, ni de otros productos usados en la alimentación infantil. Creo que debo aumentar. A ver, vamos a... Ahí está, ahora sí se ve mejor. Bien, entonces primero comenzar diciéndoles que la leche humana es especie específica, ¿no? Es un fluido único y altamente complejo y cambiante en el tiempo, que es llamativamente diferente de otras leches de mamíferos. Esto quiere decir que cada mamífero va a producir una leche que está adaptada para el crecimiento y para el desarrollo óptimo de su cría, ¿no? Nosotros, como seres humanos, también somos mamíferos, ¿no? Entonces, nuestros niños tienen que ser alimentados con la lactancia natural, que es la leche materna. Así vamos a ver diferentes mamíferos, ¿no? Y cada uno va a tener una leche para el crecimiento de su cría. Van a haber mamíferos que viven bajo el agua, también las características de la leche de esta mamá va a ser diferente para que su cría adquiera una capa de grasa rápidamente para protegerla del frío. Si es un mamífero de gran tamaño, su leche también va a tener mayor concentración de calorías. Y, por supuesto, la vaca producirá leche para su ternero. O sea, nosotros no vamos a ver a un bebito, ¿no? Prendido de las ubres de la leche de la vaca, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Cada leche de mamífero está adaptado, la evolución ha hecho la adaptación para el crecimiento y desarrollo óptimo de la cría. Entonces, la composición y duración de la lactancia ha tenido modificaciones, adaptaciones. Para reunir las necesidades particulares de cada especie. El contenido de proteínas entonces va a variar según la velocidad de crecimiento de cada cría. En muchas especies, incluyendo la humana, nuestra leche, su composición es baja en solutos. Eso está adaptado para el funcionamiento renal, con una concentración de proteínas también baja. Y esto está relacionado a un patrón de alimentación frecuente. Entonces vamos a tener mayor contacto con nuestros niños porque rápidamente ellos van a digerir la leche y van a pedir el pecho muy rápido. Las leches con una densidad calórica alta, ¿no? Con altas concentraciones de grasa, está asociado al tamaño de la especie y ambientes de baja temperatura. Por ejemplo, en mamíferos marinos, ¿no? Que viven en el agua, una concentración de grasas en su leche mayor del 50%, que va a permitir que esa cría adquiera una capa aislante de grasa rápidamente. No sé por qué no quiere avanzar. Un ratito no sé qué ha pasado que no quiere avanzar. Ah, ya pasó. Bueno,
Entonces miren ustedes la composición he puesto acá de algunos mamíferos para que ustedes vean que la concentración de proteínas tiene que ver mucho con el crecimiento de la cría. En el ser humano, los días para que nuestros hijos doblen el peso de nacimiento son 180 días y la cantidad de proteínas que tiene nuestra leche es 0.9. El caballo, que dobla su peso en 60 días, 2.5 de proteínas, sin más. La vaca, que el ternero dobla su peso de nacimiento a los 47 días, 3.4. Y así, ¿no? Y miren ustedes, la rata, ¿no? Que sus crías doblan su peso de nacimiento a los 6 días. Miren la concentración de proteínas que tiene, ¿no? 12 gramos por cada litro por cada 100 mililitros de leche. No sé, qué raro que no quiera avanzar. No sé qué está pasando. Nunca me había pasado esto. A ver, no sé, un ratito voy a ver qué es lo que está pasando, que no quiere avanzar. Ay, bueno, no sé qué dice, pero avanzó. Entonces, la leche humana es un sistema de soporte especializado para el lactante humano que le va a proporcionar varias cosas: nutrición, protección e información. Bueno, miren la composición de la leche humana, ¿no? Hemos dicho que cada leche tiene una composición diferente. Entonces, si nosotros vemos nuestra leche, la leche materna, tiene una gran composición de agua. Y miren la cantidad de proteínas que tiene, ¿no? Todos los mamíferos es la leche que tiene menos proteínas, pero nuestros hijos pues se demoran más en duplicar su peso de nacimiento, y también tener menos concentración de proteínas y el tipo de proteínas que tiene y que se digieren rápidamente hacen que el bebé va a pedir de lactar muy seguido, y esto va a favorecer la relación madre-hijo. Entonces el agua comprende el 87.5% de la leche humana. Todos los componentes van a estar disueltos o dispersados o suspendidos en agua. Y si el infante recibe cantidades adecuadas de la leche materna, automáticamente consume su requerimiento de agua, aún en clima cálido árido o en clima húmedo. La leche humana provee el 100% del agua que necesitan nuestros niños. Y hay varios estudios en donde han demostrado que la concentración urinaria en bebés con lactancia materna exclusiva, miren, en diferentes zonas, ¿no? Con diferentes grados de temperatura y de humedad, todas las concentraciones urinarias son normales. La única condición por la cual un infante con lactancia materna exclusiva podría deshidratarse es que tenga pérdidas por vómitos o pérdidas por diarrea. Bueno, entonces miren ustedes las diferentes leches, ¿no? Si nosotros vemos en estas columnas, acá tenemos la leche humana, la leche de vaca, la leche de cabra, y si vemos la composición, lo que más nos va a llamar la atención es la proteína, ¿no? Miren la cantidad de proteína que tiene nuestra leche en comparación a lo que tiene la leche de vaca y leche de cabra. Y ya hemos dicho que esto está relacionado al crecimiento de la cría, ¿no? O sea, no significa que por tener más proteínas va a ser mejor, al contrario, ¿no? Para nuestros niños sería más proteínas está asociado a sobrepeso y obesidad. Pero también es importante la calidad de proteínas que tiene nuestra leche, ¿no? La leche humana, su composición es básicamente proteínas del suero, ¿no? Y una pequeña cantidad, 35%, son beta-caseínas. En cambio, la leche de vaca tiene pocas proteínas del suero y el 80% está compuesto por caseína. Esta es la que se digiere con mucha dificultad, y es por eso que los bebés, cuando son alimentados con fórmula, pues no piden alimentarse, no tienen hambre hasta 3-4 horas después, ¿no? Pero acá en la leche humana, las proteínas del suero, aquí en esta fracción, están las proteínas que tienen que ver con las propiedades antiinfecciosas que tiene la leche humana, ¿no? Lactoferrina, inmunoglobulinas, lisocimas.
¿no? Y tiene alfa-lactoalbúmina. En cambio, la leche de vaca, en esta porción de proteínas del suero, tiene beta-lactoglobulina. La que causa la famosa alergia a la proteína es esta, la beta-lactoglobulina, que la leche humana no la tiene. Entonces no existe alergia a la proteína de leche humana, eso no existe. ¿Ya? También vamos a ver que en lo que es proteínas, la composición en la leche humana va a variar dependiendo de la edad gestacional en la cual nacen los bebés, ¿no? Entonces van a ver ustedes que cuando son prematuritos, la leche de esta mamá tiene mayor concentración de proteínas las primeras 4 a 6 semanas después del parto. Entonces, la proteína, ya hemos hablado que es a predominio de proteína del suero, y miren cómo la composición varía, ¿no? Si vemos la relación de proteínas de suero en relación a la caseína en la leche humana cambia. Cuando es una leche temprana y estamos hablando del calostro, es 90 de proteínas de suero con 10 de caseína, o sea que básicamente el calostro es mayor composición de estas sustancias, estas proteínas que tienen efectos antiinfecciosos, ¿no? Cuando es leche madura, estamos hablando leche madura después de los 10 a 14 días, es 60 a 40, y ya en la lactancia tardía, que estamos hablando después del año de edad, es 50 a 50, ¿no? Y recordar, como ya les he mencionado, que la caseína bovina es menos digestible y no tiene el mismo efecto que la caseína de la leche humana. La caseína de la leche de vaca forma una cuerda dura en el estómago del infante que requiere más tiempo para digerirse. Bueno, otras proteínas que tiene la leche humana, ¿no? También tiene enzimas, factores de crecimiento y tiene hormonas en su composición. También tenemos nitrógeno de tipo no proteico en la carnitina, nucleótidos, ácidos nucleicos, aminoácidos, aminoazúcares, poliaminas, urea, creatina y creatinina. Otro componente de la leche humana, las grasas, dentro de los macronutrientes, es a predominio de triglicéridos, ¿no? 98% son triglicéridos, 0.7% son fosfolípidos y 0.2% de colesterol, ¿no? Y por supuesto, la composición de los triglicéridos va a depender del tipo y la cantidad de ácidos grasos. Si nosotros vemos las diferencias, si vamos a comparar nuestras grasas con las grasas que tiene la leche de vaca, ustedes lo que quiere decir esta figura es que en la leche humana tenemos los ácidos grasos esenciales, que son los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, ¿no? Los famosos ácido, el DHA, el ARA, bueno, acá lo tenemos en la leche humana en gran cantidad. En cambio, en la leche de vaca no hay. Y también tenemos una enzima en la leche humana, que es la lipasa, que ayuda a digerir las grasas. Entonces eso significa que va a haber una mejor absorción de las grasas de la leche humana por la presencia de esta enzima que no está presente en la leche de vaca. También ustedes seguramente han escuchado mucho en la televisión el famoso MFGM, ¿no? Porque así, digamos, la propaganda da una información errada, ¿no? Que las mamás dicen, ay, ¿qué es esto, no? Y todas las siglas raras, las mamás dicen, ay, yo quiero eso, ¿no? ¿No? Que dicen, las leches están enriquecidas con MFGM. Sí, seguramente lo han escuchado en la televisión. Bueno, en la leche humana la grasa es secretada en glóbulos, ¿no? O sea que están envueltos en una membrana, ¿no? O sea, es la membrana de la célula alveolar que produce, o sea, del lactocito, ¿no? O sea, sale con un pedacito de la membrana, envuelta en la membrana del lactocito, ¿no? Entonces, esto es el famoso glóbulo de grasa. Entonces, esta membrana tiene lípidos y también va a tener proteínas. Estos glóbulos de grasa, esta membrana de estos glóbulos de grasa representa el 1 a 2% del contenido de la proteína de suero, pero también tiene varios roles, ¿no?
Actúa como transportador, emulsificador, estabilizador de lípidos y también tiene un efecto antiinfeccioso. Entonces, el famoso MFGM, que son por las siglas en inglés, ¿no? Contiene también esfingomielina, gangliósidos, ácido ciálico y colesterol. Y todos estos componentes están involucrados en la mielinización y en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Estas membranas del glóbulo rojo no se encuentran en las fórmulas, ¿no? Porque esta fracción se pierde en el procesamiento de la leche de vaca. En las fórmulas actuales, las promocionan, han tratado de evitar que esta MFGM, o sea, la membrana del glóbulo de grasa, se pierda en el procesamiento, ¿no? Y por eso dicen que en la propaganda engañosa, les dicen, es la oportunidad, ¿no?, que tienes para que tu niño sea más inteligente, ¿no? Porque ya sabemos que todos estos componentes de esta membrana del glóbulo de grasa tienen que ver con mielinización y con funcionamiento del cerebro, o sea que probablemente es uno de los factores que está relacionado a que como factor protector, como factor que favorece el desarrollo intelectual, el coeficiente intelectual, ¿no? Bien. Bueno, la grasa de la leche humana, el contenido promedio es 3.8%, casi es el 50% de las calorías que tiene la leche humana. Es el componente que tiene más variación de madre a madre, porque va a depender del tipo de grasa con el cual se alimenta la mamá. Varía durante el día, a veces es más en la mañana que en la tarde y en la noche. Varía de mamada en mamada, o sea, si el periodo entre una mamada y la otra es corto, esa leche tiene más grasita que si el periodo entre una mamada y la siguiente es más largo. Y también varía durante la mamada, ¿no? Por eso conocemos la leche de inicio y la leche final. En los primeros más o menos 5 minutos no es exacto. La leche que va a producir la mamá es una leche que es rica en proteínas, tiene también una mayor carga de lactosa, tiene menos grasas. Y conforme el bebito va lactando, cuando ya va aumentando la concentración de grasa en la leche, en la producción de la leche de la mamá. Entonces, por eso hablamos leche de inicio y leche de final. Ambas leches son buenas, ¿no? A bebés que solamente se alimentan de la leche de inicio, ¿no? Que la maman muy corto, un periodo muy chiquitito, 5 minutos y ya están dormidos. Entonces esos bebitos lactan frecuentemente porque se quedan con hambre rápidamente y tienen mucho malestar, muchos gasecitos, es porque están recibiendo una gran carga de lactosa. Y no crecen bien, ¿por qué? Porque la leche de inicio, como tiene menos grasa, tiene menor aporte calórico. También el otro macronutriente que tiene la leche materna son los carbohidratos, ¿no? Y acá tenemos la lactosa. Nuestra leche es la que tiene más lactosa si la comparamos con otras leches de otros mamíferos. Tenemos oligosacáridos, que también ustedes van a escuchar que se les están añadiendo a las fórmulas infantiles. Tenemos galactosa, tenemos fructosa. Y la lactosa, ¿por qué es importante? Primero que la lactosa va a favorecer la colonización del intestino por una microflora que compite y excluye los patógenos, o sea, favorece la colonización por las bacterias, entre comillas, buenas, ¿no? Aunque no existen bacterias buenas ni malas, pero llamémosles bacterias buenas. El infante tiene un rápido crecimiento cerebral. La mielinización requiere altas cantidades de galactosilceramidas, ¿no? Y estos son los galactocerebrósidos y otros galactolípidos que son los mayores componentes para su crecimiento, o sea que también influye en el desarrollo cerebral. El hígado del infante no puede sintetizar todos los galactolípidos que necesita en este tiempo. Entonces la galactosa que está presente en la leche materna es una fuente que asegura una cantidad de galactocerebrósidos para un desarrollo óptimo del cerebro. O sea, ya estamos viendo
varios componentes que tienen que ver con el desarrollo óptimo del cerebro. La lactosa también favorece la absorción de calcio. El infante puede usar la lactosa tempranamente, ya que la enzima que digiere la lactosa está presente en el borde en cepillo intestinal desde la semana 24. Y acuérdense que el límite de viabilidad son las 23-24 semanas, ¿no? Y esta actividad, por supuesto, va a ir aumentando hasta el tercer trimestre. Y también existe la hipótesis que sugiere que hay una relación entre el tamaño cerebral y el nivel de lactosa de la leche de la especie. Entonces, la leche humana contiene los niveles más altos de lactosa que todas las otras leches de mamíferos y, por supuesto, el ser humano tiene un tamaño de cerebro mucho más grande que el de los otros mamíferos, ¿no? Otra cosa que también es para mencionarles, que no son macronutrientes, ya está dentro de los micronutrientes, son las vitaminas, ¿no? Porque las mamás siempre les van a pedir, ay, doctora, doctor, quiero que me dé vitaminas para que mi niño crezca bien. Entonces, miren, la leche humana tiene todas las vitaminas que el bebé necesita, ¿no? Tiene complejo B, tiene vitamina C, tiene vitamina A. En cambio, la leche de vaca tiene, su mayor composición son vitaminas del complejo B, tiene poca vitamina C, poca vitamina A. Y es por eso que ustedes cuando ven, por ejemplo, en los supermercados, las leches evaporadas, dice enriquecida con vitamina A y C, ¿no? ¿Y por qué las enriquecen? Porque la concentración que tienen esta leche de vaca no es la adecuada para el crecimiento del niño, del infante. Otro componente que también es importante tener en cuenta es el hierro en la leche materna, ¿no? Ustedes saben que en nuestra población tenemos niños menos de 3 años con 50% de anemia, ¿no? Entonces hay muchos factores que tienen que ver con la anemia de nuestros niños, ¿no? Uno es que el clampaje del cordón no se hace en forma oportuna entre los 2 a 3 minutos, o sea que ya nacen con una reserva de hierro inadecuado. También es importante el estado de hierro de la madre, o sea, si la madre empieza su gestación con anemia o no. Y la leche humana y la leche de vaca, si vemos la concentración, ambas tienen la misma concentración de hierro, pero, ¿no?, la absorción que tiene el hierro es muchísimo mayor de la leche humana, el 50%. En cambio, el de la leche de vaca tiene simplemente un 10% de absorción. Entonces, por eso que también las leches de fórmula están enriquecidas con hierro. Y a pesar que están enriquecidas con hierro, la absorción que tiene de ese hierro de las fórmulas a veces llega solamente al 5%. Bueno, entonces así algunas cosas puntuales en lo que es la leche humana como alimento, ¿no? Es el alimento ideal para el crecimiento de nuestros niños. Pero también hablemos un poco de los mecanismos de protección que le da la leche materna a nuestros niños, ¿no? Sabemos que los mecanismos de protección que tiene un recién nacido son la transferencia transplacentaria de anticuerpos. Hay factores en el líquido amniótico para la resistencia antiinfecciosa. Y en la vida extrauterina, el mecanismo de protección que va a tener este niño, aparte de los anticuerpos que ha recibido a través de la placenta, que van a ir desapareciendo en el tiempo, es el calostro y la leche humana. El calostro es prácticamente una fuente importantísima de protección para el niño. O sea, más que la función de alimento, el calostro se le considera como su función de protección. Entonces, la leche humana tiene pues componentes bioactivos que tienen un impacto en la disminución de los problemas infecciosos. La leche humana es considerada como el primer alimento funcional natural, ¿no? Entonces, cuando revisamos los componentes bioactivos de la leche humana, vamos a ver que existe una relación inversa entre la producción de estos factores en la mama y la producción de estos factores por el infante. O sea que si el infante tiene poca producción, en la leche materna va a haber una mayor producción de estos factores, ¿no? Al progresar la lactancia, la concentración de muchos de esos factores en la leche humana van disminuyendo, pero al mismo tiempo la producción en las mucosas de estos factores en el infante se van a incrementar.
Y estos componentes bioactivos de la leche humana están adaptados para resistir la digestión en el tracto gastrointestinal. Y por supuesto, actúan sinérgicamente con otros o con agentes de defensa producidos por el cuerpo del infante. Entonces, entre estos componentes que no son nutritivos y son bioactivos, tenemos componentes antiinfecciosos, tenemos sustancias con efectos tróficos, la leche humana tiene hormonas y tiene células, por eso la llamamos la sangre blanca, ¿no? Por la composición de células que tiene. Ahí está todo, bueno, esto es una lista cortita, pero probablemente hay más componentes antiinfecciosos, ¿no? Pero a la cabeza están las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina A secretoria, la lactoferrina, hay muchos trabajos que demuestran el efecto protector que tiene este componente bioactivo, esta proteína, la lactaderina, nucleótidos, defensina, mucinas, los oligosacáridos también tienen un factor protector, los receptores Toll-like, las citoquinas. También tenemos múltiples factores tróficos, miren ustedes, para factores de crecimiento epidérmico, ¿no? La lactoferrina también es un factor trófico, ¿no? También tenemos factores de crecimiento semejantes a la insulina 1 y 2 y factores de crecimiento neural. Y por supuesto, tiene hormonas, ¿no? O sea, la misma leche tiene hormonas pituitarias, tiene hormonas tiroideas, tiene hormonas esteroideas, incluso tiene la prolactina, también está presente en la leche humana, ¿no? Y tiene un efecto en la maduración intestinal. Células, miren la cantidad de la composición de células que tiene nuestra leche, ¿no? Tiene leucocitos, granulocitos, mononucleares, tiene células epiteliales, tiene células madres, ¿no? Tiene células progenitoras, lactocitos, células mioepiteliales. Hay muchos trabajos que ya han demostrado en un laboratorio que estas células madres que tiene nuestra leche se pueden convertir en cualquier otra célula, ¿no? Y lo más interesante es que estas células madres que están en la leche materna, cuando el niño recibe esta leche de esta mamá, de su mamá, estas células pasan, o sea, ingresan a la circulación del recién nacido y se quedan en algunos tejidos. Entonces nosotros tenemos lo que se le llaman las quimeras, ¿no? O sea, tenemos células madres que vienen de nuestra madre, que las hemos recibido a través de la leche materna. Bien. A ver, hablemos de la lactoferrina, porque incluso ustedes van a leer artículos en donde le añaden lactoferrina, o sea, le dan al niño una cantidad de lactoferrina extra, ¿no? Porque se ha demostrado en niños de menos de 1500 gramos que añadir lactoferrina a la leche que reciben estos niños es un factor para disminución de las infecciones intrahospitalarias. Bueno, la inmunoglobulina A secretoria y la lactoferrina corresponden al 26% del contenido de proteínas. Y la concentración, miren qué concentración tan alta tiene la lactoferrina cuando es calostro, 7 gramos por litro. En cambio, en la leche madura ya ha disminuido a 1 gramo por litro. Tiene una función bacteriostática, se une al hierro presente en el intestino y esto va a prevenir el crecimiento de varias bacterias patógenas. También tiene un efecto citotóxico directo en bacterias, virus y hongos. Tiene funciones inmunomoduladoras. Bloquea citoquinas inflamatorias. Promueve el desarrollo del tejido linfoide asociado al intestino y al sistema inmune sistémico. También habíamos visto otra de las proteínas que están en gran concentración en la porción de las proteínas de suero, es la alfa-lactoalbúmina, que también esta proteína tiene una actividad antimicrobiana contra la E. coli, contra la Klebsiella, estafilococo, streptococo y la Candida albicans. Esta proteína se une al ácido oleico y después de liberar el ion divalente de calcio y cambiar su conformación, forma un compuesto que se llama Hamlet, que es alfa-lactoalbúmina humana
hecha letal para células tumorales. Es por eso que los bebés que reciben leche humana se ha visto que es un factor protector tienen menos incidencias de leucemias. Probablemente tiene que ver con esta proteína que está presente en la leche humana. Bueno, también hay otros componentes antiinfecciosos, aptocorrinas, tienen la CD14 soluble, ¿no? Por ejemplo, el CD14 soluble está presente en el calostro y en la leche humana, contiene altos niveles, ¿no? Y esto excede la concentración encontrada en el suero en 20 veces, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con protección de infecciones y también una mejor respuesta inmune. Acá hay otros factores también antiinfecciosos, como son las lactoperoxidasas, ¿no? La caseína, la caseína también tiene un efecto antiinfeccioso, ¿no? Hay pequeñas subunidades de la caseína que están presentes en la leche humana. Es una glicoproteína que contiene residuos de ácido siálico, ¿no? Que tienen una actividad inhibitoria de la adhesión del Helicobacter pylori en la mucosa gástrica, actuando como un receptor análogo de la superficie de las células epiteliales. También hemos dicho que tenemos lisosimas, ¿no? Son proteínas antimicrobianas en la leche humana que funcionan en forma sinérgica con la lactoferrina. Son capaces de degradar la capa externa de bacterias gram positivas y de destruir in vitro bacterias gram negativas. Y también tiene una actividad antiviral, ¿no? Y ya se sabe que en pacientes que desarrollan enterocolitis necrotizante, que es un cuadro frecuente en los niños prematuros que tiene una alta tasa de mortalidad, ¿no? Pacientes que desarrollan enterocolitis necrotizante, que son usualmente los prematuritos, tienen pocas células que producían lisosimas en comparación con aquellos recién nacidos prematuros que no tuvieron enterocolitis necrotizante. Y esto sugiere que la lisosima exógena que está presente en la leche humana, si es que estos prematuros reciben la leche humana, es un factor crítico en la protección para evitar NEC, porque ya se sabe que los prematuros que reciben leche materna tienen menos enterocolitis necrotizante que los bebés prematuros que no reciben leche materna. Y hay otros factores protectores para que ustedes se motiven a seguir investigando, ¿no? Las lactaderinas, defensina alfa y beta, defensina beta. Y una cosa interesante es que hay microRNAs, ¿no? Son abundantes en la leche humana y tienen funciones inmunológicas que incluyen efectos en el desarrollo, maduración y respuesta inflamatoria. Entonces yo digo, si uno cuando va conociendo la composición y las funciones que tiene cada componente en la leche humana, pues uno no se entiende por qué hay profesionales de la salud que están indicando fórmulas, ¿no? Células en la leche humana, miren, ya hemos dicho que la consideramos la sangre blanca. Tiene una gran cantidad de leucocitos que son viables y la concentración de estos leucocitos es muy alta en la etapa de calostro, que son los primeros 3 a 5 días, y va decreciendo en su concentración en el primer mes. La leche materna ya madura contiene 2% de la concentración de células encontradas en el calostro. Miren ustedes la cantidad de células, de leucocitos que tiene el calostro, ¿no? Y las células T de la leche humana difiere tanto en la abundancia y cualidades comparadas con las células T encontradas en la sangre periférica. También hemos dicho que hay leucocitos maternos, ¿no? Los macrófagos que tienen actividad fagocítica. Entonces, el infante que desarrolla infección, miren qué interesante, la concentración de macrófagos en la leche de su mamá se incrementa, como que si hubiese una interconexión, ¿no? O sea, el infante desarrolla la infección y la mamá produce una leche que tiene más macrófagos, ¿no? Entonces, también los neutrófilos confieren protección, no solamente para el infante, sino también una protección para la mamá, ¿no? Parece ser que esto también tiene que ver con disminución de las infecciones de las mastitis, ¿no? Los linfocitos T y B derivados del sistema inmune de la madre. En proteínas, los anticuerpos, ¿no? La mayor proporción son inmunoglobulinas A secretorias, ¿no?
Y esta inmunoglobulina hace que la bacteria se mantiene activa en todo el tracto gastrointestinal, ¿no? Incluso se absorbe. Previene la entrada de microorganismos a los tejidos, son antiinflamatorias, neutraliza las toxinas microbianas, no consume energía durante la reacción. También tenemos inmunoglobulina M, que es la segunda en concentración en el calostro. Inmunoglobulina G ya es en menos concentración, pero tienen actividades opsonizantes, ¿no? Esto también va a activar el sistema de complemento. También tienen citoquinas, ¿no? Que tienen funciones inmunológicas, también tienen que ver con la protección y la función, el desarrollo y la maduración inmune. Los neonatos tienen capacidad limitada para producir citoquinas, pero la leche humana que están recibiendo tiene citoquinas, o sea que esto les va a ayudar como factor protector, ¿no? Algunas citoquinas no se degradan y tienen actividad en el intestino del infante. Y habíamos dicho que también nuestra leche tiene hormonas y factores de crecimiento, ¿no? Entonces, todas estas hormonas tienen que ver con el crecimiento, diferenciación, desarrollo de los tejidos del infante, ¿no? Y tenemos factores de crecimiento epidérmico, neuronal, como ya mencionamos, ¿no? Y todo esto está relacionado con el crecimiento y desarrollo del tracto gastrointestinal. El calostro tiene factores de crecimiento que estimulan la producción de colonias que tienen que ver con factores estimulantes de colonias de granulocitos, de macrófagos, también factores estimulantes de colonias solamente de macrófagos y de granulocitos. Y todo esto está en concentraciones muy altas en la leche humana. Ya hablamos también de los factores de crecimiento, ¿no? Todos los factores de crecimiento que hemos mencionado van a promover pues la maduración y protección gastrointestinal. Y también tenemos otros factores que tienen que ver con no solamente con la maduración gastrointestinal, sino la maduración de todo el sistema inmunológico. Y también tenemos ácidos nucleicos, ¿no? Que incrementan la absorción de hierro, incrementan el crecimiento de las bifidobacterias, que son bacterias comensales buenos, ¿no? Incrementa el crecimiento, desarrollo y reparación de la mucosa intestinal, incrementan la actividad de las células natural killer y la producción de interleuquinas. Y también tienen nucleótidos, ¿no? Y estos nucleótidos también están relacionados con la modulación de los linfocitos intestinales, citoquinas, inmunoglobulina, con la maduración del tracto gastrointestinal. Otro componente que también es considerado como un factor bioactivo son los oligosacáridos. Y también ustedes van a escuchar que en las fórmulas lácteas están añadiendo oligosacáridos, porque se ha visto que la alta concentración que tiene la leche humana y es un factor protector. Miren en el calostro, la cantidad de oligosacáridos, 22 gramos por litro. Ya es menos, y esto va en disminución cuando ya es una leche madura, 12 gramos por litro, ¿no? Y o sea que estos tipos de oligosacáridos que están presentes en esta leche materna, ¿no? Van a cambiar durante la lactancia y la concentración pues va a tender a disminuir. Y lo más interesante es que cada mamá tiene oligosacáridos diferentes, ¿no? Y estos son considerados como los prebióticos, ¿no? Porque promueve la colonización de las bacterias buenas. Nuestros lípidos, aparte de que son importantes para la nutrición, también son considerados como factores bioactivos antiinfecciosos, ¿no? Porque los ácidos grasos libres, los monoglicéridos, tienen un efecto lítico en algunos virus, ¿no? Y también en algunos protozoarios, sobre todo la yarda. Y la microbiota, ¿no? O sea, antes se pensaba que el intestino del feto pues era estéril, ¿no? Y que la colonización era después de cuando pasaba el recién nacido por el canal vaginal, ¿no? Con las bacterias de la vagina, las bacterias fecales maternas, ¿no? Que se pensaba que eran los primeros residentes del intestino del recién nacido, pero ahora se sabe que no, que ya el del recién nacido tiene microbiota intestinal, o sea que
en el líquido amniótico hay pues bacterias que son las bacterias que consideramos las bacterias buenas, ¿no? Y estas bacterias que están presentes en el líquido amniótico provienen del tracto digestivo materno, ¿no? Y ya sabemos que el feto, bueno, deglute el líquido amniótico desde la semana 2. Ya. Entonces, ¿cuáles son los determinantes para una microbiota intestinal adecuada? El tipo de parto, el tipo de alimentación, la edad gestacional. No es lo mismo la microbiota de un niño a término que de un niño prematuro. La hospitalización también va a influir y el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, esta microbiota ya se sabe, hay muchísimos trabajos que han demostrado que dependiendo de la microbiota, esto repercute en la salud a corto y largo plazo. ¿Ya? Entonces miren la microbiota, la diversidad de bacterias en la leche madura y el calostro, más de 200 especies de 50 diferentes géneros. El recién nacido ingiere probióticos cerca de 1 a 10 a la 5 a 1 a 10 a la 8 bacterias cada día, ¿no? Entonces, la maduración de la microbiota ocurre alrededor del mes de edad, ¿no? Y por supuesto, la microbiota va cambiando en los 3 estadios de la lactancia, ¿no? O sea, cuando es leche calostro, cuando es leche intermedia y cuando es leche madura. Para que un infante tenga una microbiota saludable, lo ideal sería un nacimiento a término, parto vaginal y lactancia materna exclusiva. También vemos algunas cosas en relación al tipo de leche que se produce, ¿no? El calostro se produce desde la mitad de la gestación. O sea, desde la semana 16 a 20 ya tenemos calostro en la mama, ¿no? El calostro es rico en anticuerpos, en factores inmunológicos, factores de crecimiento, funciona como un laxante y esto ayuda pues, a la eliminación del meconio. ¿Por qué es de color amarillito? Porque es rico en vitamina A, en carotenos, ¿no? Entonces, por eso que el calostro lo consideramos como la primera vacuna que recibe el bebé. Y ustedes acá, si vemos las diferencias en los diferentes tipos de leche que va a producir la mamá, el calostro tiene una gran cantidad, si comparamos con la leche de transición y la leche madura, de proteínas. Y acuérdense que la composición es básicamente 90%, ¿no? 90-10, 90 de proteínas del suero. ¿Y dónde están todos estos factores antiinfecciosos? En la fracción proteínas del suero. Mucho también se les dice a las mamás, ¿no? El mito que hay en la población de que después del año, ya durante el segundo año de vida, ¿para qué le das de lactar? Tu leche ya no sirve, es pura agüita, ¿no? Entonces, pero miren la importancia de la leche materna durante el segundo año. Le va a dar al niño 31% de la energía que necesita, 38% de las proteínas, 45% de sus requerimientos de vitamina A, 95% de sus requerimientos de vitamina C. La Organización Mundial de la Salud promueve una lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. A partir del 6º mes se inicia la alimentación complementaria, adecuada, balanceada, pero continúa la lactancia materna 2 años y más, hasta que la mamá y el bebé decidan que ya no quieren amamantar. También ya hablamos de la leche, de las diferencias entre leche de inicio y leche de final, en lo que es grasita, ¿no? Miren ustedes la cantidad de grasa de la leche de inicio comparada con la leche final. Por eso que es importante que el bebé no se duerma a los 5 minutos, sino que por lo menos esté lactando 10 minutos como mínimo para que tome tanto la leche de inicio como la leche de final. Ya cada vez que entra alguien es que se bloquea esto. Bueno, también es importante mencionar que la leche de una mamá cuyo niñito ha nacido a término es completamente diferente a la leche de una mamá cuyo bebé ha nacido prematuro. Y miren ustedes, la diferencia está en la cantidad de grasas. Tiene la leche prematura, llamémosle así, tiene más grasas y también tiene más proteínas. Y para el crecimiento óptimo de un prematuro se requiere más energía y más proteínas. O sea que esta leche, el prematuro tiene que ser alimentado con la leche de su propia madre.
porque esta leche tiene características idóneas para este bebé. Esta leche prematura tiene más proteínas, lípidos, energía, tiene más hierro, sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, zinc. Tiene más triglicéridos de cadena mediana, que son más fáciles de digerir. Tiene más ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que tienen que ver con el desarrollo cerebral. Tiene más células blancas, más inmunoglobulinas, más lisozima, tiene más lactoferrinas, citoquinas, interferonas. O sea, ¿con qué debe ser alimentado un prematurito? Con la leche de su propia madre. Entonces, la importancia de la lactancia no solamente es el amamantar, ¿verdad? O sea, es el vínculo, el desarrollo físico, emocional del bebé, la mayor satisfacción y autoestima de la mamá, se autorregula, ¿no? También ya hemos visto lo importante de la leche materna, la que brinda nutrición, protege de infecciones y muertes. Si la lactancia fuese universal, se podrían evitar 823.000 muertes de infantiles por año, y también tiene que ver con la salud de la mamá, porque también disminuye el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Entonces, los riesgos de no amamantar, o sea, nosotros tenemos que decirle a la mamá qué puede ocurrirle con su bebé. Este bebé tiene, si no recibe lactancia materna, va a tener mayor riesgo de diarrea, de infecciones, muertes, desnutrición, obesidad, mayor riesgo de enfermedades crónicas, más alergias, porque las proteínas que tiene la leche de vaca son beta-lactoglobulinas, va a haber menor rendimiento intelectual, va a interferir con el vínculo afectivo, porque a veces la mamá le deja ahí el biberoncito sostenido con una almohadita, ¿no? Ni siquiera se lo da a ella directamente. La madre puede quedar embarazada más pronto, más anemia, cáncer de ovario y mama. Osteoporosis y fractura de caderas, con las investigaciones actuales se ha visto que no hay relación. Y por supuesto para la familia, ¿no? Este bebito que toma biberón, que toma fórmula, los gastos, el costo que tiene la fórmula, llega un momento en que lo que hace la mamá, porque no le alcanza, le empieza a diluir. Si no le alcanza más, ya no solamente la diluye, sino empieza a darle fórmulas, no fórmulas, sino leches evaporadas, leches en polvo enteras, que por supuesto que no son las adecuadas para el bebé, ¿no? Y por supuesto, si el niño se enferma, la mamá pues va a ausentarse del trabajo. Mayor gastos y contaminación. Yo sé que hay poco tiempo, no sé cómo, si puedo, aunque sea, hablarles unos minutitos de lo que es la protección a la lactancia materna, ¿no? Hemos visto que proteger la lactancia materna es una responsabilidad compartida, ¿no? Entonces, veamos los efectos de la comercialización en las prácticas de alimentación. ¿Desde cuándo sabemos que el niño tiene que ser amamantado? Desde siempre, pues desde que apareció el hombre, ¿verdad? Pero ha habido una persecución. Miren, este hombre está persiguiendo a este bebé con la vaca para que reciba su leche. El mercadeo, la mamá no sabe qué hacer porque que le muestran en la televisión, ¿no? Bebés alimentados con fórmulas, gorditos, rubios, con ojos azules. Algunas mamás pensaban que si su niño recibía la fórmula, su niño iba a cambiar sus ojos. Pero ya sabemos que estas mamás que utilizan la fórmula, ¿no? Todas las desventajas, todos los efectos que puede tener en la supervivencia infantil. Y si todos nuestros niños recibieran fórmulas, imagínense, no habrían vacas suficientes para producir tanta leche artificial. Pobre naturaleza, ¿no? Porque para alimentar la vaca, para crear la energía, se necesita, pues, de todas maneras, consumir energía, contaminar. Entonces la tierra va a estar triste, ¿no? Por la gran contaminación de las latitas, la polución, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es eliminar las fórmulas. O sea, las fórmulas tienen unas indicaciones médicas que son muy, muy poquitas. En realidad, realmente son pocas las indicaciones médicas
para que el niño reciba una fórmula, ¿no? Nosotros tenemos un código internacional de comercialización de sucedáneos de la leche materna y el reglamento de alimentación infantil. Este código internacional fue en el año 1981 y el Perú en 1982 fue el primer país en Latinoamérica en tener también nuestro código, ¿no? Y la idea de este código es proteger y promover la lactancia, asegurar el uso apropiado de los sucedáneos de la leche materna cuando sean necesarios en base a una información adecuada y a través de una comercialización y distribución apropiada, no con propaganda engañosa, ¿no? También nosotros tenemos el reglamento que ha tenido modificaciones, mejoras. El último es del año 2006, ¿no? Y en 1900, si no me equivoco, 94, nace la iniciativa Hospitales Amigos, se llamaban Hospitales Amigos del Niño, ¿no? Pero después ha ido cambiando de nombre, porque si es amigo del niño también tiene que ser amigo de la mamá, entonces le llaman Hospitales Amigos de la Madre y del Niño, ¿no? Estos hospitales se apoyan, ¿no? El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces lo que nosotros queremos es que nuestros niños, si es que reciben algún sucedáneo, sean en forma apropiada, ¿no? La idea es asegurar que todas las mamás reciban una información imparcial, correcta, ¿no? Proporcionar información adecuada sobre la alimentación infantil, prohibir la publicidad o cualquier forma de promoción de sucedáneos de la leche materna, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Miren, ya les mencioné que nuestro país tiene muchas leyes muy bonitas, pero el problema es que no se cumplen, ¿no? Miren, desde el año 1982 tenemos este código, ¿no? Y en el 2006 se mejoró el reglamento de alimentación infantil, siendo ministra la doctora Pilar Macetti. Entonces, la responsabilidad es de todos, ¿no? De vigilar que se aplique el código, ¿no? Sobre los gobiernos, los fabricantes, los distribuidores, sobre todas las personas que estamos atendiendo, mamás y bebés. Entonces, el alcance de este código es comercialización, prácticas relacionadas, calidad, disponibilidad de información sobre el uso de sucedáneos, incluyendo la fórmula infantil, ¿no? Productos lácteos, o sea que también este reglamento incluye todos los otros productos lácteos, todo aquello que quiera reemplazar la leche materna, ¿no? Y va en los primeros 2 años. Nuestro código, lamentablemente, nuestro reglamento infantil va hasta los 2 años. Por eso que ustedes no ven, digamos, promoción, propaganda de fórmulas para niños chiquitos, sino lo ven por encima de 2 años, porque nuestro código, lamentablemente, va hasta los 2 años. También tiene que ver con los biberones y chupones. Ustedes no van a ver a ningún bebito en la televisión con biberón o con chupón, ¿no? Entonces, hay varios artículos muy interesantes. Por ejemplo, dice, no contendrá imágenes de niñas y niños. Yo recuerdo que hace unos años atrás salió una promoción en la revista Somos, que sale los días sábados, y en donde había esta imagen, un bebito con una lata de leche Gloria, ¿no? Por supuesto que le cayó un tremendo llamada de atención de IFAN a la empresa, ¿no? Entonces, en realidad el código y el reglamento no es que prohíben la producción de los sucedáneos de la leche materna, sino lo que quiere es que sean usados en forma adecuada. Y ustedes van a ver, conforme van avanzando en su práctica médica, que son poquísimas las indicaciones de una fórmula. Y sabiendo todos los beneficios desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de protección, del desarrollo cerebral, ¿no? Y del vínculo de la madre-bebé, yo creo que en su sano juicio estaría pensando en que nuestros niños tienen que ser alimentados con fórmula. Al contrario, nosotros tenemos que estar pensando que tenemos que alimentar a nuestros niños con la leche materna. Están terminantemente prohibidos donaciones de latas, de fórmulas, ¿no? También no podemos recibir ningún regalo, ni siquiera un lapicero, ¿no? Porque a nosotros
No es que por nuestra linda carita nos van a regalar viajes, nos van a regalar suscripciones a revistas, a congresos, ¿no? Balanzas, qué sé yo, porque nos ofrecen de todo, pero a cambio, ¿no? Porque siempre hay un a cambio, es que recetemos fórmulas y eso es éticamente inaceptable, ¿no? Entonces, no debemos caer en el juego de estas empresas, ¿no? Y además el costo que significa que una mamá dé fórmula, ¿no? Si uno saca el costo de las benditas fórmulas, pues es todo un presupuesto, ¿no? Nosotros como trabajadores de salud tenemos que proteger a las familias, ¿no? De esta promoción. Por ejemplo, a veces regalan lindos relojes, ¿no? Y uno dice, ay, bueno, en el hospital no hay reloj ni siquiera en sala de partos, qué mal hay que yo reciba un reloj. Pero miren, el reloj viene ya con su figurita y viene ¿no? Con la promoción de una leche, ¿no? Entonces es como que estoy yo promoviendo esa leche, ¿no? Entonces también están prohibidos cualquier tipo de regalos, ¿no? Donaciones de equipos, servicios, material informativo, educativo, todo eso está prohibido, ¿ya? Entonces nosotros como trabajadores de salud también tenemos que vigilar, retirar carteles, porque a veces vienen a los hospitales y ellos solitos ponen sus carteles y no piden permiso a nadie, hay que retirarlos, rechazar regalos, muestras, información que no sea científica, no permitir que se den muestras ni regalos ni folletos a las madres, no enseñar a grupos de madres la utilización de fórmula y reportar el incumplimiento del código y del reglamento, ¿no? Porque eso es una ley, es un decreto supremo. Bueno, entonces, nuestro hospital, ya, bueno, nosotros tenemos toda una historia en lo que es lactancia materna. Nuestros directores siempre han mandado las cartas a las empresas que fabrican estos sucedáneos de la leche materna, recordándoles que ellos tienen prohibido hacer alguna publicidad en nuestro hospital. O sea, ustedes no van a ver representantes de fórmulas en nuestro hospital. Y si los vemos, pues tenemos todo el derecho de pedirles que se retiren. Y por supuesto, ellos conocen mejor que nosotros el reglamento de alimentación infantil, ¿no? Pero siempre quieren tratar de engañarnos. Bueno, nuestro hospital es un establecimiento de salud, según la nominación del Ministerio de Salud, es establecimiento de salud amigo de la madre, la niña y el niño, ¿no? Pero tenemos este año que recertificar. Ahí está todo el equipo de pediatría, ¿no? Que siempre estamos detrás de que se cumplan, ¿no? Y se cumpla porque sabemos que es lo mejor para el niño y para la mamá. Creo que es el... Bueno, muchas gracias por la atención. No sé si hay algunas preguntas. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. Si es que tienen preguntas, pueden levantar la mano, pueden escribirlas por el chat. Doctora, yo tenía una pregunta con respecto a las unidades de prematuros. O sea, tenía entendido que les daban fórmulas porque no sé si es que no se maneja el banco de sangre de leche materna, pero otra pregunta acerca de eso era si es que, o sea, solo darles leche materna sin importar la fuente, también les daba los mismos beneficios que si es que se los diera su mamá biológica. Bueno, y hay varias cosas por... Bueno, es todo un tema en la alimentación del prematuro con leche humana, ¿no? Y cada vez hay más trabajo, justo estoy revisando ese tema, que demuestran que el prematuro, si yo comparo el crecimiento de un prematuro con leche materna, ¿no? Leche materna de su propia madre, leche materna donada, que es diferente la composición, y leche de fórmulas, yo veo en crecimiento, definitivamente el que recibe fórmula va a tener mayor aumento de peso, talla, perímetro cefálico, o sea, crece más.
pero la composición de ese crecimiento es a predominio de masa de grasa, no de masa libre de grasa. En cambio, ese bebé prematurito que recibe la leche materna probablemente no va a crecer pues tanto como el otro en el sentido de ganancia de medidas antropométricas, pero la composición de ese aumento es a predominio de masa libre de grasa, o sea, su composición es mucho mejor para tener una, posteriormente, para no tener los trastornos metabólicos. O sea, no crecerá mucho, pero es muchísimo. Y en cuanto a desarrollo, el que mejor tiene un desarrollo es el que recibe leche materna. Ahora, lo ideal es que el bebé reciba leche materna de su propia madre, porque ya hemos dicho que esa leche tiene mayor concentración de proteínas, mayor concentración de grasas, tiene anticuerpos, tiene células, tiene oligosacáridos, que cada mamá tiene oligosacáridos diferentes, o sea, está adaptada para ese bebé, ¿no? En cambio, si yo le doy una leche donada, no tenemos nosotros bancos de leche humana, o sea, sí tenemos en el país, ¿no? Que es en la maternidad de Lima, Hospital San Bartolomé, en Huancayo, y me parece que en el Cusco. En el Cusco también, pero a veces esos dos últimos no funcionan en forma permanente. Pero esa leche donada es de mamás que tienen tanta producción de leche que la donan, es usualmente leche madura, y cuando la pasteurizan, la composición va a cambiar, tal vez los macronutrientes como alimentos sirven, pero todos sus componentes de protección por la pasteurización disminuyen, o sea, no es lo mismo. Si nosotros vemos cuando siempre en los trabajos, cuando te dicen el prematuro que recibe leche materna tiene menos enterocolitis necrotizante, tiene menos infecciones intrahospitalarias, tiene menos displasia broncopulmonar, tiene menos riesgo de tener retinopatías del prematuro de grado severo, es con la leche de la propia madre. Cuando es leche donada, lo único que se ha visto es que mejora un poco en disminuir las enterocolitis necrotizantes. O sea, definitivamente nuestros prematuros tienen que recibir leche de su propia madre. Y es por eso que nosotros no nos sentimos mal por no tener un banco de leche humana en el hospital. Claro que quisiéramos tenerlo, pero nosotros con todo el servicio, o sea, ahí trabajamos en forma conjunta, con nutrición, enfermería, a esta mamá de este prematurito, desde la primera hora de vida estamos extrayendo el calostro y se lo damos a este prematurito que está hospitalizado. O sea, nosotros tratamos y después cada 3 horas, así como relojito, le vamos sacando el calostro y se lo vamos dando al bebé. O sea, nosotros tenemos que asegurar que esta madre tenga una producción de leche apropiada para su bebé. Ese es nuestro compromiso con este bebé, ¿no? ¿Otra cosa me habías preguntado? No, esas eran mis preguntas principales, doctora. Ah, ya. O sea que para el prematuro, la leche ideal es la leche de su propia madre. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Es lamentable que el profesional de salud esté indicando fórmulas. Y no solamente estas empresas están detrás de los médicos, ¿ah? No, están detrás de las enfermeras, de las nutricionistas, de las obstetras, detrás de todo el mundo para buscar quién le venda su fórmula. Y ahora lamentablemente con esta pandemia del COVID, en donde al inicio que no se sabía bien cómo era la transmisión, que se separaron a las mamás de sus bebés, allí pues se dispararon el uso de las fórmulas. Y teníamos pues bebitos que habían sido separados, ¿no? De repente, si era parto por parto vaginal un día, si era parto por cesárea 2 o 3 días, y cuando la mamá regresaba a su casa y su bebito nunca había amamantado, oh sorpresa para el bebé, ¿no? Que había sido alimentado con fórmula, cuando la mamá llegaba a ponerlo al pecho, el bebé no quería agarrarse el pecho, ¿no? Porque ya había confusión de succión.
Y por supuesto, esta mamá que no había sido estimulada tenía poca producción de leche. Entonces, ahí, lamentablemente, debe haber tenido un impacto negativo para la salud de los bebés, ¿no? Ahora que ya se sabe que la leche materna no es una fuente de contagio de COVID para el recién nacido, ¿no? Entonces ahora sí, el recién nacido, su mamá COVID positiva o sospecha de COVID positiva, igual clampaje oportuno del cordón, contacto piel con piel, inicio del amamantamiento, alojamiento conjunto, por supuesto, la mamá con su mascarilla, ¿no? Y el lavado de manos antes y después de tocar al bebé. Y con eso, no es que tengamos recién nacidos infectados por COVID, ¿no? Y doctora, en el caso del VIH, ¿qué medidas se toman para suplir tanto que el niño no tenga una buena microbiota por no poder nacer por parto vaginal y que no pueda tener tampoco lactancia materna natural? Sí, pues eso es algo lamentable, ¿no? Entonces, miren, ¿ah? O sea, en nuestro país tenemos una directiva sanitaria por la cual las mamás, los hijitos de mamás VIH positivas tienen que nacer por cesárea, no pueden recibir leche materna, tienen que empezar a tomar su siroburina, ¿no? Y sus controles posteriores, ¿no? Entonces, definitivamente la microbiota que va a tener ese niño va a ser completamente diferente. Pero si ustedes revisan, la Organización Mundial de la Salud ya está recomendando, todavía la recomendación es para países que tienen altas tasas de mortalidad infantil por diarrea o por problemas respiratorios. Si la mamá es HIV positiva, pero está en tratamiento targa, su carga viral es baja, este bebé podría nacer por parto vaginal, podría tomar su leche materna siempre y cuando siga la mamá tomando, o sea, sus medicamentos, su targa, y el bebé comience su siroburina. Y prácticamente la transmisión es muy pequeña, ¿no? Pero para nuestro país todavía eso no es una indicación. El otro problema es el HTLV, ¿no? Que ese es un virus que fue el primer retrovirus digamos, que se encontró, ¿no? No hay tratamiento ¿no? No es como el VIH que sí hay tratamiento. Y en América del Sur nosotros tenemos un porcentaje importante de mamás con HTLV. Y no existe una directiva sanitaria del ministerio para estas mamás, o sea, porque el ministerio para las mamás con VIH les dan su fórmula por un año, ¿no? Gratuito. En cambio, para las mamás de HTLV no. Y sabemos que la leche materna es una fuente de contaminación, pero también ahí es importante la carga viral, es importante, eso sí, si la mamá con HTLV quiere darle de lactar, tiene que ser por 6 meses o menos, ¿no? Porque si lactan menos de 6 meses, la posibilidad de que su niño se infecte es bien bajita, ¿no? Pero si lactan más de 6 meses, sí, la posibilidad de infección por HTLV a su bebé aumenta, ¿no? Entonces... Doctora, Carmen tiene una pregunta. Doctora, una consulta, así como el HIV, ¿otras enfermedades de transmisión sexual pueden darle o pasarle al bebé? ¿A cuál te refieres? Por ejemplo, la diabetes, el herpes. Ya, mira, las únicas infecciones que hay virales, estamos hablando de infecciones virales en la mamá que tienen contraindicaciones con la lactancia materna son, bueno, VIH, el HTLV, viruela, pero no hay viruela, eh, el citomegalovirus, pero cuando el niño es un prematuro por debajo de 32 semanas, porque ellos pueden hacer una infección semejante a una sepsis, ¿no? Nada más. Después, si tienes herpes, aquí sería el problema si la mamá tiene herpes en la zona del pezón y la areola, porque el contacto no es la leche, o sea, el que transmite la infección no es la leche materna, sino es el contacto con las lesiones, ¿no? O por ejemplo, si tú tienes varicela, la varicela el modo de transmisión no es a través de la leche materna, sino
a través del contacto con las lesiones. Entonces, si la mamá tiene lesiones en el pezón y la areola, ahí sería la posibilidad de que pueda tener, pueda contagiarse de varicela, pero si no, puede usar su leche materna. Pero chikungunya, ¿qué más? Zika, ébola sí. Ébola también es una contraindicación, pero no tenemos felizmente ébola en el Perú, espero. Bueno, doctora, entonces esas habrían sido todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por aceptar dar esta ponencia. Ha estado bastante interesante y espero que les haya servido a todos los asistentes. De nuevo, muchas gracias por dar esta charla y esperemos encontrarla en una futura charla más adelante. Muchas Sí, gracias, porque ustedes doctora. me pidieron demasiadas cosas para una hora. Ok, muchas gracias también por la invitación y claro, estoy atenta, espero una siguiente invitación para seguir hablando de este tema tan apasionante como es la lactancia natural, ¿no? Sí, Bien. gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego. Chao.